Muy bien, este día nosotros como equipo explicaremos en qué consiste la Trópico de Cáncer, escrita por Henry Miller, haciendo un análisis en su obra. Este análisis está hecho por la compañera Ana Margarita Ayala Ruiz y mi persona, Alejandra Beatriz Saldaña Ramírez. Muy bien, para introducirnos un poco acerca de todo este análisis, Trópico de Cáncer fue escrita por Henry Miller, publicada primera vez en 1934. Es una novela semi-autobiográfica que se ha convertido en un hito literario del siglo XX, siendo el precursor de lo que se le conocería como la generación Beat. Esta obra se sitúa en la ciudad de París durante la década de 1930. La novela se caracteriza por un estilo crudo, directo de su exploración de temas sexuales y su reflexión profunda sobre la naturaleza de la existencia humana. Por estas mismas características, la obra no fue bien recibida en su tiempo y se publicó años más tarde de la creación por la población conservadora que existía en Estados Unidos. El porqué del título de la novela es porque hace referencia al trópico de Cáncer, que es un concepto astrológico que simboliza el punto máximo de inclinación del Sol y que, metafóricamente, sugiere que la exploración de los extremos de la experiencia o de la vida humana. Muy bien, deja a mi compañera explicando la biografía de Henry Miller. Bien, continuando con la biografía, tenemos a Henry Valentin Miller, que era escritor estadounidense y nació el 26 de diciembre de 1891 en York Bay, que era un barrio de Nueva York. Hijo de padres americanos del origen alemán, al poco tiempo de su nacimiento la familia se va a vivir a Brooklyn. También cursó estudios en el City College de su ciudad natal durante 3 años. A partir de 1914, trabajó con su padre y también como funcionario municipal y empleado de una compañía de cemento. En 1924 él abandona la compañía de telégrafos, donde ocupaba un cargo de director de personal, y decide consagrarse a la escritura antes de trasladarse a París en el año 1930. En 1930, él vivió 10 años llevando una vida bohemia, descrita en tres de sus novelas: Trópico de Cáncer, Primavera Negra y Trópico Capricornio. Miller se casó 5 veces y falleció el 7 de junio de 1980 en California por trastornos circulatorios. Algunas de las obras de Henry Miller tenemos Carla Anais Nin, Trópico de Cáncer, Primavera Negra, Max y los Fagocitos Blancos. Tenemos el Trópico de Capricornio, tenemos el Mundo del Sexo, el Coloso de Marussi, La Sabiduría del Corazón, Sexus, El Tiempo de los Asesinos, Plexus, Días Tranquilos en Clichy, Nexus también, Opus Pistorum, que es póstumo, Querida Brenda, que es Cartas a Brenda Venus, también Los libros en mi vida, Reflexiones, Nueva York, Ida y vuelta al cumplir 80. Continúa mi compañera Alejandra. Muy bien, siguiendo con el contexto, sabemos que Henry Miller se le elogió como un pionero sexual, pero su obra se ubica en los años 30 en Francia. En los años de la Gran Depresión decidió irse a París, donde no solo se adentró en la bohemia, sino que también fue golpeado por el frío, el hambre y las penurias debajo de los puentes, pero resurgió con ayudas y un empleo de corrector de estilo.
La Gran Depresión es la crisis económica desatada por el desplome de la bolsa de New York ocurrida el 29 de octubre de 1929. Desde 1925, Miles dedicó a la escritura, al inicio de lo que es la Gran Depresión, y sale de los Estados Unidos rumbo a París, donde vive al borde de la indigencia, padece la precariedad, pero detesta las circunstancias que conllevan la conformidad, la búsqueda o ultranza de estabilidad económica. Podemos encontrar una frase: para el caballerizo, cuyo deber es barrer el estiércol, el terror supremo es la posibilidad de un mundo sin caballos. Decirle que es repugnante pasar la vida amontonando con la pala carrutas calientes constituye una invencibilidad. A un hombre puede llegar a gustarle la mierda si su sustento depende de ella, si su felicidad está comprometida. No tengo ni dinero, ni recursos, ni esperanza. Soy el hombre más feliz del mundo. En la capital francesa, Miller se las ingenia para sobrevivir, mal comido, mal vestido, pero escribiendo con ferocidad y picardía. Este relata sucesos de su vida marginal y bohemia. Por largos momentos su escritura es un flujo de conciencia estridente, volcánico y estimulante. Y ahí dejamos un texto que define lo que acabamos de mencionar. Muy bien, con la diégesis de la obra. Como hemos mencionado, el contexto del autor es muy importante en esta diégesis. Se podría decir que esto se resume en los 10 años que Miller vivió en París, empezando por 1930. Relata cómo hacía para sobrevivir como escritor y la historia está constituida por ficción y autobiografía. Esta está escrita en primera persona y va entre el tiempo verbal pasado y presente constantemente. Cuenta de forma explícita sus encuentros sexuales, sin embargo el libro no se concentra específicamente en eso. La estructura de la obra carece de una estructura convencional. La estructura textual es argumentativa, expositiva y explicativa. Hay mucha descripción. La narración es lineal. La exposición es como un estilo introspectivo con una tendencia al erotismo y al nihilismo. La narración oscila entre algunos capítulos que respetan la narración tradicional y entre reflexiones varias que se plasman a través del flujo de conciencia. Muy bien, aquí ya podemos encontrarnos en la diégesis, que como hemos mencionado, es la vida de Miller en París. Sin embargo, nosotros vamos a encontrar muchos personajes de cómo le ayudaban en su vida. Por ejemplo, se empieza con Miller contando su segundo año en París totalmente en bancarrota, viviendo con su compañero de departamento Boris y Sylvester. Miller y la esposa de Sylvester, Tania, tienen ciertos coqueteos y encuentros sexuales. Miller se va al sur de París a caminar y se encuentra con un ruso que estaba descargando comida en un restaurante. El ruso salva a Miller de la desnutrición por una semana, haciéndole un trato que él pagaba con comida y techo, Miller a cambio de que éste le enseñara inglés. Miller se enamora de una prostituta llamada Germaine. Después de varios encuentros gratuitos con ella, se da cuenta de que ella solo es una prostituta y no una belleza. Miller comienza a relatar sobre cómo era su vida en New York antes de irse a París y comienza prácticamente a criticar la sociedad estadounidense. Siguiente diapositiva. Luego pasa un tiempo y Miller habla acerca de la mudanza con su amigo Van Norden, como pasa de un departamento cómodo a un edificio donde vivía Mausapán, cosa que enorgullece a Van Norden. Van Norden y Miller contratan a una prostituta por 15 francos, que obviamente Van Norden los paga. La escena es un poco trágica, que ninguno de los tres tienen apetito. Van Norden quiere sacar provecho de sus 15 francos,
Como fuera lugar, la prostituta quiere irse con el dinero y Miller solo se queda observando, dándose cuenta de la sociedad y tristeza con la que vive. Los humanos no somos esclavos del deseo, tenemos guerras interiores todos. Y hace sus reflexiones. Podemos encontrar también cuando éste decide irse, después de ser 6 meses, deja a Carr en la supuesta residencia de la mujer casada con la que él tenía como deseos o encuentros para que al fin se conozcan. Y al cerrar las puertas no supo más por ese día. Carr al día siguiente por fin encuentra a Miller con su encuentro con la mujer y este dice que no fue nada grandioso, que solo tuvieron sexo sin pasión y que ya no la quiere volver a ver. Esta fue su historia con Carr. Luego va donde Van Norden y este le cuenta a Miller que Carr le contó otra historia completamente diferente, que fue muy romántico el encuentro que tuvieron con la mujer. Siguiente diapositiva. Luego podemos ver que Miller consigue el puesto que tenía Peck Cover, que era un puesto en donde él iba a corregir textos. Pasa un tiempo y Miller ya lleva 6 meses viviendo solo, sin compañeros y un poco más estable, con un sueldo que es miserable, pero le gusta. Pero él no se siente del todo cómodo. Boris, uno de sus amigos, compañeros del cuarto, le escribe una carta a Miller diciendo que sentía a Miller bajo su piel desde aquella noche. Se puede mencionar que Boris tocó a Miller. La carta de Boris desconcierta a Miller, haciéndolo recordar sobre Mona, su esposa, que abandonó. Recuerda cómo fue vivir con ella y sus sentimientos profundos hacia ella y cómo lo destrozó cuando ella partió en un tren fuera de la vida de Miller. Tras sus pensamientos sobre Mona y cómo lo abandonó a causa de un estilo de vida tan miserable, llega a la conclusión de que ya no es ni estadounidense ni neoyorquino, y menos aún europeo, ya no siente lealtad hacia ningún país, ni a Dios, ni a sus responsabilidades ni preocupaciones, se considera ahora neutral. ¿Pueden pasar a la siguiente diapositiva? Bueno, y para finalizar, repentinamente, tras haber filosofado sobre las calles de París, comienza a describir New York, teniendo una sensación muy distinta a la de París, diciendo hasta el más importante y rico se puede sentir insignificante en esta ciudad, que en Estados Unidos todos brillaban. En las calles comienza a notar carteles y muchos avisos sobre cómo estaba predominando el cáncer y la sífilis en París, cosa que lo aterroriza. Sin aviso alguno, Miller es despedido a causa de recorte de personal. Como consecuencia, tuvo que salirse del hotel donde se hospedaba y comenzar una nueva vida holgazaneando por las calles, durmiendo en bancas. Comienza a hacer amigos, los cuales antes evitaba para poder sacarles comida. Miller habla sobre la condición humana es una combinación de lo físico a lo espiritual. Bien, continuando tenemos los elementos narratológicos. Podemos ver que hay un narrador según su conocimiento, narrador según su ubicación respecto a la acción y un ejemplo de dichos narradores. Tenemos un narrador personaje protagonista, que en este caso es eh, el personaje principal. Tenemos también el narrador homodigético y tenemos un ejemplo que se lo voy a leer a continuación. Viva en la villa burgués, no hay ni pizca de suciedad en ningún sitio, ni una silla fuera de su lugar, aquí estamos todos solos y estamos muertos. Otro ejemplo es por la noche, cuando contemplo por la perilla de Boris reposando sobre la almohada, me pongo histérico. Oh, Tania, ¿dónde estará aquel cálido coño tuyo, aquellas gruesas y pegadas ligas, aquellos muslos suaves y turgentes? Tengo un hueso en la picha de 15 centímetros, voy a listarte todas las arrugas del coño. Tania, hinchando de semen, te voy a enviar a casa con tu Sylvester con dolor en el vientre y la matriz vuelta al revés. Tú, Sylvester, sí, él sabe encender un fuego, pero yo sé inflamar un coño. En este es el personaje principal el que está hablando acerca de Tania. Tenemos otro ejemplo también. Y tenemos a los personajes según la historia y según la composición. Tenemos al narrador protagonista, que es Redondo, que es el personaje principal.
También tenemos a Boris, que es un personaje secundario y plano. Tenemos a Mona, Collins, Carl, Fillmore, Sylvester, Tanya, Paula Borowski, Van Norden, Elsa y Moldorf y otros personajes que también son secundarios y están en según la composición plano. El tiempo. Tenemos el tiempo de historia que aquí, como nos decía mi compañera Alejandra, que Miller cuenta sobre los 10 años que vivió en París, cuenta sobre el antes y el después, y el tiempo de la historia es cronológico. Y tenemos algunos ejemplos. También hay tiempo psicológico. Podemos ver algunos ejemplos y leeré uno de ellos. Y era por la Rue Bonaparte, por donde tan solo un año antes solíamos bajar paseando Mona y yo todas las noches, después de habernos despedido de Borowski. Entonces, Sulpice no significaba gran cosa para mí, ni nada de París. Agotado de hablar, harto de ver casas, hasta la coronilla de catedrales y plazas y casas de fieras, y qué sé yo. También hay otro ejemplo. Soy un hombre libre y necesito mi libertad. Necesito estar solo, necesito meditar sobre mi vergüenza y mi desesperación en soledad. Necesito el sol y los adoquines en las calles sin compañía, sin conversación, cara a cara conmigo mismo, con la compañía exclusiva de la música de mi corazón. También tenemos la analepsis y tenemos eh, algunos ejemplos. Si intento recordar mi vida en Nueva York, capto unos pocos fragmentos hechos trizas espeluznantes y cubiertos de verdín. Parece como si mi propia existencia hubiera llegado a su fin en algún lugar, exactamente donde no puedo decirlo. Ya no soy americano, ni yorquino, y menos todavía europeo ni parisino. Ya no debo de lealtad a ningún país, ni tengo responsabilidad, ni odios, ni preocupaciones, ni prejuicios, ni pasión. Los espacios o los cronotopos podemos ver que menciona lo que es el hotel, el donde él se hospedaba, donde vivía con sus amigos. También podemos mencionar el café de Albedeo, como podemos ver en los ejemplos, pueden irlos notando. Y también los bulevares. Tenemos aquí un bulevar del Nuevo Burdel en el bulevar Edgar Quinet y bulevar de Raspal. Tenemos algunas técnicas narrativas, que es el monólogo interior, en donde el personaje habla consigo mismo, tiene pensamientos y muchas cosas más. Podemos ver aquí cómo se refiere a París en este ejemplo. París es como una puta. Desde lejos parece cautivadora y no puedes esperar hasta tenerla en los brazos. Y 5 minutos después te sientes vacío, asqueado de ti mismo, te sientes burlado. Otro ejemplo, no tengo dinero, ni recursos, ni esperanzas. Soy el hombre más feliz del mundo. Hace un año, hace 6 meses, creía que era un artista. Ya no lo pienso, lo soy. Todo lo que era literatura se ha desprendido de mí. Ya no hay más libros que escribir. Gracias a Dios. Muy bien, comienzo con la intertextualidad. En esta podemos encontrar parecidos con las obras de Marqués de Sade, con ese estilo erótico y hasta cierto punto grotesco, con sus obras como 120 días de Sodoma. Y podemos encontrar unos ejemplos de su escritura. Siempre a través del camino uno llega al placer. El orden social al coste de la libertad difícilmente es un buen trato, porque este autor también hace ciertas reflexiones y análisis acerca de la sociedad en la que vivimos. Siguiente diapositiva. Bueno, podemos encontrar la metaficción, que es cuando el autor trata de dar un mensaje, por así decirlo, en la cuarta pared. No tengo y lo podemos ver en el siguiente ejemplo, no tengo dinero, ni recursos, ni esperanza, soy el hombre más feliz del mundo. Hace un año, hace 6 meses creía que era un artista.
Ya no lo soy, ya no lo pienso, lo soy. Todo lo que era literatura se ha desprendido de mí. Ya no hay más libros que escribir, gracias a Dios. Entonces, este, este no es un libro, es un libélulo, una calumnia, una difamación. No es un libro en el sentido ordinario de la palabra. No, es un insulto prolongado, un escupitajo a la cara del arte, una patada en el culo a Dios, al hombre, al destino, al tiempo, al amor, a la belleza, a lo que os parezca. Cantaré para vosotros desentonando un poco, pero tal vez, pero cantaré, cantaré mientras las palmas bailaré sobre vuestro inmundo cadáver. Para cantar primero hay que abrir la boca, hay que tener 2 pulmones y algunos conocimientos de música. No es necesario tener un acordeón ni una guitarra. Lo esencial es querer cantar. Así pues, esto es una canción, estoy cantando. Ahí podemos ver que se refiere a nosotros. Muy bien, en esta obra no hay polifonía. Esta obra se concentra en los monólogos interiores y no en la polifonía. Podemos encontrar dialogismos en donde es un recurso retórico en el que se expresan las ideas de un individuo o personaje como si formaran parte de un diálogo consigo mismo, con terceros o entre terceros. Por ejemplo, podemos encontrar anoche Boris descubrió que tenía piojos, tuve que afeitarle los sobacos y ni siquiera así se le pasaba el picor. ¿Cómo puede coger unos piojos en un lugar tan bello como este? Pero no importa. Puede que hubiéramos llegado nunca a conocernos tan íntimamente, Boris y yo, si no hubiese sido por los piojos. Boris acaba de ofrecerme un resumen de sus opiniones. Es un profeta del tiempo, dice que continuará el mal tiempo, habrá más calamidades, más muertes, más desesperación, ni el menor indicio del cambio por ningún lado. El cáncer del tiempo nos está devorando. Y muy bien, la corriente teórica de la obra es el existencialismo. Es muy predominante en esta obra. Se podría considerar también al psicoanálisis por la carga de autopreciación que hay en la obra y de los estados del ánimo entre los personajes, en los estados de conducta y las reflexiones sobre el pensamiento filosófico es lo que la hace una obra existencialista. En conclusión, podemos decir que Trópico de Cáncer es más que una obra con descripciones fuertes acerca de situaciones eróticas. Es la narración honesta de un escritor que trata de plantearnos hasta su último pensamiento. Nos muestra cómo es en su totalidad, sin ningún escrúpulo. Es una obra oscura que tiene mensajes entre sus letras, que entre tanta descripción explícita hay mensajes que valen la pena darles una oportunidad. Perteneciente a la época moderna, es precursora del movimiento beat, esta obra marcó un hito en la literatura contemporánea. Esto sería todo, gracias por su atención.